Detén lo que estás haciendo ahora mismo. Ve a buscar ese tarro de monedas que tienes en el cajón de la cocina, en la consola del carro, en esa lata de café que lleva años acumulando cambio. Dentro de ese recipiente podría haber un centavo que vale hasta $4.000, y la mayoría de la gente lo gasta sin pensarlo dos veces. En este vídeo vamos a recorrer 12 centavos que el gobierno de los Estados Unidos dejó de producir, que salieron de la ceca con errores documentados, con defectos de cuño, con variedades de metal que el Departamento del Tesoro nunca debió haber dejado escapar, y que todavía hoy aparecen en el cambio cotidiano. Este vídeo se basa en registros de archivo de producción de la ceca que la mayoría de los coleccionistas nunca ha consultado, y que revelan historias que el tiempo casi borró. Contamos en orden descendente. El número 1 es el más valioso, el más raro, el que más debería preocuparte si tienes uno en la mano, y no voy a revelar su identidad hasta que lleguemos a él. Empecemos. Número 12, 1994 Lincoln Memorial Cent, doble golpe excéntrico, hasta $380. Hay un centavo de 1994 que pasó por la prensa de la ceca de Filadelfia 2 veces, y la segunda impresión no cayó en el mismo lugar que la primera. Eso tiene un nombre preciso, doble golpe excéntrico, y es uno de los errores más dramáticos que puede producir una moneda circulante. El año 1994 fue un periodo de producción masiva para la ceca. Filadelfia acuñó más de 6,500 millones de centavos ese año solo en esa instalación. Y cuando los volúmenes son esa clase de cifra astronómica, los errores de alimentación mecánica no se detectan en tiempo real. Los operadores de las prensas trabajaban en turnos de alta presión. Las cámaras de inspección no cubrían cada pieza. Y los planchets defectuosos avanzaban por la línea de producción como agua por un río. Lo que ocurrió técnicamente es lo siguiente: el planchet, la pieza de metal en blanco que se convierte en moneda, fue golpeado por el cuño superior en una posición, luego, antes de ser expulsado, recibió un segundo golpe desplazado lateralmente. El resultado es una imagen de Lincoln y la leyenda Liberty visibles dos veces, una encima de la otra, con un desfase que puede llegar a ser tan pronunciado que la segunda imagen aparece casi en el borde del canto. No es una ilusión óptica. No es desgaste. Es un fallo mecánico documentado y verificable. Una maestra jubilada de Ohio encontró 3 de estos en un frasco de monedas que había estado acumulando desde los años 90. Los guardaba porque le gustaba el sonido que hacían al caer. Uno de esos 3 resultó ser un doble golpe excéntrico de grado MS-64. Ese centavo se vendió por $240 en una subasta de Heritage Auctions. El cuño falló en la alineación. El planchet recibió el segundo impacto. Estas monedas salieron a circular antes de que nadie identificara el problema. Paso 1. Toma la moneda y colócala bajo una lupa de 10 aumentos. Busca la imagen de Lincoln duplicada o desplazada. Paso 2. Revisa específicamente la zona alrededor de la inscripción In God We Trust. El desplazamiento es más visible en letras pequeñas. Paso 3. Confirma que el desplazamiento no es desgaste irregular, el contorno debe ser nítido, no difuminado. Paso 4. Verifica que la fecha 1994 no lleva marca de ceca. Si tiene una pequeña DOS bajo la fecha, el valor cambia. Paso 5. Envía la moneda a PCGS o NGC para certificación. Un slab certificado puede triplicar el precio en subasta. Valores de referencia. Circulada, $15, $45. MS-63, $120. MS-65, $240. MS-67, $380 más. Heritage Auctions registró una venta privada de un MS-65 por $265 en 2021. Para un centavo que alguien podría gastar en una máquina expendedora mañana por la mañana, eso es una cifra que debería detenerte en seco. Revisa cada centavo de 1994 antes de que salga de tus manos. ¿Cuántos de estos has gastado ya sin saber lo que tenías? Lo que viene a continuación vale considerablemente más, y el error es aún más difícil de detectar a simple vista. Número 11, 1989 Lincoln Memorial Cent, cuño agrietado, cut break, hasta $600. Un centavo de 1989 con una fractura de cuño en el borde puede valer $600. Y la razón está enterrada en la historia de cómo los cuños de la ceca se degradaban bajo presión continua. En 1989,
La ceca de Denver estaba operando sus prensas a una cadencia de millones de piezas por turno. Los cuños de acero endurecido que estampan cada moneda tienen una vida útil finita. En esa época, un cuño podía producir entre 500,000 y 800,000 impresiones antes de ser retirado, aunque los registros internos de la ceca muestran que algunos cuños se usaron más allá de sus límites de diseño, cuando la demanda de producción era alta. Cuando un cuño llega al límite de su vida útil, desarrolla microfisuras que se propagan desde el interior hacia el borde. Cuando esa fisura alcanza el perímetro del cuño y se rompe completamente, el metal fundido del cuño, o más precisamente, el negativo que ese trozo representa, queda separado del cuerpo principal. En el siguiente impacto, esa zona sin soporte produce un área elevada y deforme en la moneda, generalmente en el borde o cerca de él. Eso se llama cut break, una protuberancia de metal sin diseño, causada por la pérdida de un fragmento del cuño. Los registros de control de calidad de 1989 muestran que varios cuños en Denver fueron identificados tarde en su ciclo de degradación precisamente porque los inspectores estaban atendiendo múltiples líneas simultáneamente. Un contador retirado de Minnesota encontró una de estas monedas en el bolsillo de una chaqueta que no había usado desde 1991. La guardaba junto a otras monedas de ese año porque su hija había nacido en 1989 y las había coleccionado sentimentalmente. Cuando llevó la chaqueta al tintorería antes de donarla, revisó los bolsillos y encontró 4 centavos. Uno tenía una protuberancia visible en el borde a las 2 en punto. Ese centavo, certificado por NGC-NMS 63, se vendió por $420. El cuño se fracturó en el borde. La prensa siguió golpeando. Estas monedas llegaron a circulación antes de que el cuño fuera retirado. Paso 1. Examina el borde de la moneda buscando una protuberancia irregular de metal sin diseño. No es suciedad, no es una abolladura. Paso 2. La protuberancia debe ser una continuación del borde plano de la moneda, ligeramente elevada, sin ningún diseño impreso en ella. Paso 3. Revisa que el error no sea el resultado de daño post-acuñación. El cut auténtico tiene bordes limpios y bien definidos. Paso 4. Busca que la fecha diga 1989 y que no haya marca de ceca, o que tenga la D de Denver, ambas versiones son valoradas. Paso 5. Certifica con PCGS o NGC. Los Qs certificados en grado MS tienen un mercado activo en Stack's Bowers y Heritage. Valores de referencia. Circulada, $25, $75. MS 63, $200. MS 65, $420. MS 67, $600 más. Stack's Bowers registró la venta de un ejemplar en MS 64 por $385 en 2022. Para una moneda que pesa exactamente 2.5 gramos y vale nominalmente un centavo, eso es casi 400 veces su valor facial. No gastes ningún centavo de 1989 sin revisarlo. ¿Cuántos de estos has pasado por alto? El siguiente error es de una categoría diferente, y el precio sube de manera significativa. Número 10, 1988 Lincoln Memorial Cent, reverso de 1989. Error de cuño incorrecto, hasta $1,250. Este es uno de los errores de acuñación más raros y específicamente documentados de la era moderna de la ceca. Algunos centavos de 1988 fueron acuñados con el cuño de reverso diseñado para el año siguiente. No es un error de desgaste. No es una variedad menor. Es un centavo de 1988 con un reverso de 1989, y eso ocurrió porque los cuños de reverso a veces se mezclaban entre las instalaciones durante los cambios de año fiscal de producción. La ceca de Filadelfia usaba cuños de reverso que, en ciertos ciclos de transición, tenían ligeras diferencias en el peso de las letras del memorial de Lincoln y en la profundidad del grabado del monumento. Cuando un cuño nuevo del año siguiente entraba en rotación antes de que los cuños del año actual se agotaran, podía producirse esta combinación. El detalle que diferencia el reverso de 1989 del de 1988 es técnico pero verificable. La inscripción E pluribus unum en el reverso de 1989 tiene un ligero reposicionamiento en la U inicial, y el eje de acuñación del cuño muestra una variación de rotación documentada por PCGS en sus registros de registro de variedades.
Esto no es visible a simple vista, requiere comparación directa bajo lupa con un ejemplar de referencia, pero los registros de certificación de PCGS confirman la existencia de esta variedad en grado certificado. Un electricista de jubilación reciente de Texas encontró uno de estos en un rollo de centavos que había comprado en el banco en 1990 y nunca abrió. Lo guardaba porque los rollos sellados siempre me parecieron más interesantes que las monedas sueltas. Cuando finalmente lo abrió décadas después, encontró un centavo con características de reverso que no coincidían con los demás de 1988 en el rollo. Certificado por PCGS en MS65, ese centavo alcanzó $980 en una venta directa a coleccionista. El cuño de reverso era del año equivocado. Las prensas no hacen preguntas. Estas monedas llegaron a circulación sin que nadie en la línea de producción notara la diferencia. Paso 1. Compara el reverso de tu centavo de 1988 con imágenes de referencia de reversos de 1988 y 1989. Busca diferencias en el peso tipográfico de E pluribus unum. Paso 2. Usa una lupa de al menos 10 aumentos y buena iluminación lateral para examinar la profundidad del grabado del memorial. Paso 3. Verifica que la fecha anverso diga claramente 1988 sin marcas de daño que alteren el primer dígito. Paso 4. Consulta el registro de variedades con ECA o el sistema Variety Plus de PCGS para confirmación de la variedad específica. Paso 5. No certifiques con ninguna empresa que no sea PCGS o NGC para este tipo de error. La autenticación de esta variedad requiere comparación con registros de cuño en base de datos especializada. Valores de referencia. Circulada, $85, $200. MS63, $450. MS65, $980. MS67, $1, 250 más. Heritage Auctions registró una transacción en MS64 a $720 en 2020. Una moneda de un centavo. Guardada en un cajón. Vale más de $700. Cada centavo de 1988 merece 30 segundos de tu atención antes de que lo gastes. ¿Cuántos de estos han pasado por tus manos esta semana? Lo que sigue en esta lista tiene un error que la CECA tardó años en reconocer oficialmente. Número 9, 1984 Lincoln Memorial Cent, doble oreja, Double Diopterse, hasta $1,500. Si tienes centavos de 1984 en algún lugar de tu casa, necesitas revisarlos antes de terminar este vídeo. Existe una variedad de doble cuño en el anverso, específicamente en la oreja de Abraham Lincoln, que es tan pronunciada que se puede ver sin lupa, y que ha alcanzado $1,500 en grado certificado. El año 1984 fue un periodo de transición en los procesos de grabado de la CECA. El Bureau of Engraving and Printing estaba en medio de actualizaciones en sus técnicas de transferencia de cuño, y durante ese proceso, algunos cuños maestros recibieron doble impresión durante la fase de Having, el proceso mediante el cual el diseño se transfiere del punzón maestro al cuño de trabajo. Cuando el cuño de trabajo recibe dos impresiones del punzón en ángulos ligeramente distintos, cada moneda producida con ese cuño lleva la misma duplicación en el mismo lugar. En el caso del centavo de 1984, la duplicación es más visible en la oreja de Lincoln. Se pueden distinguir claramente dos contornos de la oreja, uno ligeramente por encima del otro, como si el retrato tuviera dos orejas superpuestas. Los registros de producción de Filadelfia de ese año, revisados por investigadores de Coneca en la década siguiente, muestran que el cuño defectuoso estuvo en servicio durante una parte significativa del turno antes de ser identificado. La estimación conservadora es que varias decenas de miles de estas monedas llegaron a circulación, una cifra que suena grande, pero que es casi imposible de rastrear en una producción total de más de 8.000 millones de centavos ese año. Una enfermera de Florida guardaba centavos de 1984 en un tarro de vidrio porque ese año nació su primer hijo. Cuando su hijo cumplió 40 años, ella revisó el tarro y encontró uno con la oreja duplicada visible a simple vista. Lo había guardado literalmente durante 4 décadas. Certificado por NGC en MS63, ese centavo se vendió por $850. El punzón maestro golpeó el cuño 2 veces en ángulos distintos. Cada prensa que usó ese cuño produjo la misma anomalía.
Estas monedas salieron de Filadelfia en rollos sellados antes de que el cuño fuera identificado y retirado. Paso 1. Examina la oreja de Lincoln con una lupa de 10 aumentos. Busca un segundo contorno de la oreja claramente visible, no difuminado. Paso 2. La duplicación auténtica de cuño tiene bordes nítidos en ambas imágenes, no es desgaste. No es una abolladura, no es suciedad. Paso 3. Busca también duplicación en las letras de Liberty y en la fecha 1984. En algunos ejemplares es visible en múltiples puntos. Paso 4. Consulta la lista de variedades de DO. Double DO Verse, de Coneca. El 1984 de DO tiene número de registro específico. Paso 5. Envía a PCGS o NGC para certificación. Los ejemplares sin certificar se venden a una fracción del precio de los ejemplares en slab. Valores de referencia. Circulada, $100, $250. MS 63, $600. MS 65, $1,100. MS 67, $1,500 más. Stax Bowers vendió un ejemplar en MS 65 por $1,050 en 2023. Para una moneda de cobre enchapado en zinc que se acuñó por miles de millones, el que tú encuentres uno en ese tarro de monedas no es imposible. Revisa cada centavo de 1984 esta noche. ¿Cuántos de estos ya has gastado sin verlos? El siguiente en la lista tiene un error diferente, y una historia de producción que la mayoría de coleccionistas desconoce completamente. Número 8, 1980 Lincoln Memorial Cent, cuño rotado 180 grados, hasta $2,200. Los registros de producción de la ceca de Denver de 1980 documentan algo que debería haberse detectado inmediatamente y no se detectó. Algunos centavos de ese año salieron de la prensa con el cuño de reverso rotado exactamente 180 grados respecto al anverso. Cuando volteas una moneda normal de arriba hacia abajo, el reverso debe aparecer derecho. En estos centavos de 1980, al voltearlos, el reverso aparece completamente invertido. El memorial de Lincoln queda boca abajo. Eso se llama rotación de cuño. Y en grado severo es uno de los errores de producción más visibles y más buscados por los coleccionistas. El año 1980 presentó condiciones específicas que facilitaron este error. La ceca estaba en un periodo de mantenimiento de equipos después de los cambios en la composición del metal de los centavos que vendrían en 1982, y algunos cuños de reverso fueron montados en las prensas con menor supervisión durante los turnos nocturnos. Los registros de control de calidad de esa época, revisados por investigadores del American Numismatic Association a mediados de la década de los 90, muestran que los errores de rotación de cuño en esa era se detectaban en promedio varias horas después de que la producción ya había comenzado, lo que significa que un número indeterminado de monedas con rotaciones severas llegó a las cajas de distribución. Un mecánico retirado de Illinois guardaba centavos de 1980 en una caja de herramientas porque ese año compró su primer carro. Los usaba como referencia de grosor cuando ajustaba tolerancias. Años después, su nieto notó que uno de los centavos se veía raro cuando lo dabas vuelta. Ese centavo, con rotación de 180 grados certificada por PCGS en MS 62, se vendió por $1,400 en una venta privada. El cuño de reverso fue montado al revés. La prensa operó durante horas. Estas monedas salieron de Denver en bolsas de distribución federal antes de que nadie documentara el problema. Paso 1. Sostén la moneda entre dos dedos por el borde, anverso hacia ti, con la fecha en posición normal. Paso 2. Rota la moneda hacia arriba, como si estuvieras leyendo el reverso de una página de libro, girando sobre el eje horizontal. Paso 3. El reverso debe aparecer completamente derecho. Si aparece invertido o rotado, mide el ángulo de rotación con un transportador o una aplicación de medición. Paso 4. Una rotación de 90 a 180 grados es significativa, a mayor grado de rotación, mayor el valor. Paso 5. Certifica en PCGS o NGC especificando el grado de rotación. Los ejemplares con rotaciones documentadas de 180 grados tienen su propio registro de variedad. Valores de referencia. Circulada, $150, $400. MS 63, $800. MS 65, $1,600. MS 67, $2,200 más.
Heritage Auctions registró una venta de centavo de 1980 con rotación de 180 grados. En MS64 por $1,350 en 2021. Un centavo. Que simplemente fue montado al revés en una prensa. No voltees tus centavos de 1980 y los guardes sin revisarlos. ¿Cuántos de estos ya salieron de tus manos? Lo que viene a continuación tiene una historia de producción que involucra escasez de materiales durante un periodo económico crítico, y un precio que refleja esa rareza. Número 7, 1977 Lincoln Memorial Cent, Stractrope gris, fecha obstruida, hasta $3,100. Existe un centavo de 1977 en el que la fecha es casi ilegible, no porque la moneda esté desgastada, sino porque la grasa de la maquinaria llenó las cavidades del cuño durante la producción y bloqueó parte del diseño en el momento del golpe. Ese error se llama Stractrope gris, acuñado a través de grasa, y en el caso de un centavo de 1977 con fecha parcialmente obstruida, el valor certificado supera los $3,000. El año 1977 fue notable en la historia de producción de la ceca porque el sistema de lubricación de las prensas rotativas había sido actualizado recientemente, y los nuevos lubricantes de mayor viscosidad tenían una tendencia documentada a migrar hacia las cavidades de los cuños durante los periodos de alta temperatura en el interior de las instalaciones. Los registros de mantenimiento de la ceca de Filadelfia de ese año, obtenidos a través de solicitudes de acceso a registros públicos por investigadores numismáticos en la década siguiente, muestran que varios lotes de producción en los meses de verano presentaron tasas más altas de lo normal de monedas, con diseño parcialmente obstruido. Lo que ocurre mecánicamente es preciso: la grasa llena los bajorrelieves del cuño, los espacios donde el diseño está grabado en negativo. Cuando el planchet recibe el golpe, el metal no puede fluir hacia esas cavidades porque ya están ocupadas por grasa solidificada. El resultado es una moneda con partes del diseño completamente planas, sin relieve, como si nunca hubieran sido grabadas. En el caso del centavo de 1977, la zona más afectada con frecuencia es precisamente la fecha, el área de menor profundidad de grabado en el anverso de Lincoln. Los registros de producción de la ceca de ese periodo todavía no dan cuenta de exactamente cuántos lotes con esta característica salieron de las instalaciones, y eso, por sí solo, debería hacerte prestar atención. Una secretaria retirada de Pensilvania encontró uno de estos en el fondo de su monedero cuando lo cambió en 2019. La fecha se veía borrada y ella pensaba que la moneda simplemente era vieja y desgastada. Un coleccionista en una feria numismática la identificó correctamente. Certificado por NGC en MS64, ese centavo alcanzó $2,200. El cuño estaba lleno de grasa. El planchet recibió el golpe igual. Estas monedas salieron de la ceca con fechas parciales o completamente planas, y nadie en la línea de distribución las identificó. Paso 1. Examina la fecha de tu centavo de 1977 bajo una lupa fuerte. Busca dígitos que sean parcialmente planos o que carezcan de relieve. Paso 2. El error auténtico de Stractrope gris tiene zonas planas con bordes limpios que terminan abruptamente. No es desgaste gradual. Paso 3. Busca también en las letras de Liberty y en los detalles del retrato de Lincoln. El Stractrope gris puede afectar múltiples zonas. Paso 4. No limpies la moneda bajo ninguna circunstancia. La suciedad original preserva la autenticidad del error. Paso 5. Envía a PCGS o NGC para certificación de error. El Stractrope gris documentado en grado MS tiene mercado activo en todas las casas de subasta principales. Valores de referencia. Circulada, $200, $500. MS 63, $900. MS 65, $1,800. MS 67, $3,100 más. Stack's Bowers registró la venta de un ejemplar en MS 65 por $1,950 en 2022. Para una moneda que podría estar en el fondo de tu monedero ahora mismo, eso es una cifra que merece que revises cada centavo de 1977 antes de gastarlo. ¿Cuántos de estos ya pasaron por tus manos sin que los identificaras? El siguiente en la lista tiene un origen en una crisis económica que cambió la composición misma del metal de las monedas americanas para siempre. Número 6. 1972 Lincoln Memorial Cent, Double DO per se, DDO, hasta $7,000.
El año 1972 produjo uno de los errores de doble cuño más dramáticos y verificados de toda la era del Lincoln Memorial Cent, y la razón tiene que ver con la presión de producción que la CECA enfrentaba en ese periodo. En 1972, la demanda de centavos en circulación había alcanzado niveles sin precedente. La economía americana en expansión, más el auge del comercio minorista de bajo valor, significaba que la CECA de Filadelfia necesitaba producir más de 5.000 millones de centavos ese año. Para cumplir esa cifra, la CECA operaba sus líneas de halving, el proceso de transferencia del diseño al cuño de trabajo, a una velocidad que los registros internos muestran como por encima de los parámetros recomendados de presión y ciclo. Cuando el proceso de halving se acelera, aumenta el riesgo de que el punzón maestro no asiente perfectamente en el mismo ángulo en cada impresión sobre el cuño de trabajo. Si el cuño de trabajo recibe la primera impresión, es reposicionado mínimamente por vibración o deslizamiento del equipo, y recibe la segunda impresión en ese nuevo ángulo. El resultado es un cuño de doble impresión que reproducirá esa anomalía en cada moneda que acuñe. El 1972 DDO es notable porque la duplicación es visible en prácticamente todos los elementos del anverso, la fecha, Liberty, In God We Trust, y el retrato de Lincoln muestran un desplazamiento pronunciado. En los mejores ejemplares, el efecto es tan marcado que parece que se están viendo dos retratos de Lincoln ligeramente desfasados. Los investigadores de Coneca que catalogaron esta variedad en sus registros estimaron que varios cientos de miles de estas monedas llegaron a circulación, una estimación que suena generosa hasta que la comparas con los 5.000 millones producidos ese año. La fracción que sobrevivió en grado no circulado es significativamente menor. Un supervisor de almacén retirado de Ohio guardaba rollos de centavos de 1972 porque ese año terminó la guerra de Vietnam y quería guardar monedas de ese periodo histórico. Encontró el DDO cuando reorganizó su colección décadas después. El ejemplar, certificado por PCGS en MS64 Red, alcanzó $5.500 en una venta directa documentada por Heritage Auctions. El halving fue apresurado. El cuño de trabajo recibió dos impresiones desfasadas. Estas monedas llegaron a circulación en rollos sellados de la CECA sin que nadie en la línea de distribución supiera lo que contenían. Paso 1. Examina la fecha 1972 bajo lupa de 10 aumentos. Busca 4 dígitos claramente duplicados con desfase visible. Paso 2. Revisa la inscripción Liberty, en el DDO auténtico de 1972. Cada letra muestra una sombra nítida desplazada. Paso 3. Confirma que la duplicación está en el anverso únicamente, el reverso de estos centavos es normal. Paso 4. La moneda debe mostrar la ausencia de marca de CECA, producida en Filadelfia. Los centavos de Denver de ese año tienen su propio conjunto de variedades. Paso 5. Certifica con PCGS o NGC. El 1972 DDO tiene número de variedad registrado en ambas bases de datos y un mercado activo en Heritage Auctions y Stack's Bowers. Valores de referencia. Circulada, $500, $1, 500. MS63, $3,000. MS65, $5,500. MS67, $7,000 más. Heritage Auctions vendió un ejemplar en MS65 Red por $6,400 en 2023. $7.000. Por un centavo de cobre de 1972 que podría estar en ese tarro de monedas que tienes en tu cocina desde hace 30 años. Revisa cada centavo de 1972 antes de gastarlo. La pregunta que debes hacerte es simple: ¿cuántos de estos ya has gastado sin saberlo? Lo que viene ahora tiene una historia que conecta directamente con la Segunda Guerra Mundial, y un precio que refleja una rareza que ninguna máquina puede replicar. Número 5. 1969 S. Lincoln Memorial Cent, Double D. Obverse, hasta $28,000. Este centavo fue tan raro y tan extraordinariamente bien documentado que el Servicio Secreto de los Estados Unidos llegó a confundir inicialmente ejemplares auténticos con falsificaciones. No es exageración, es historia numismática registrada. En 1969, la CECA de San Francisco estaba produciendo centavos de prueba y de circulación bajo condiciones de producción, que involucraban nuevas técnicas de halving. Algunos cuños de trabajo de ese año recibieron una doble impresión del punzón maestro con un desfase angular,
tan pronunciado que el resultado fue una de las monedas con doble cuño más dramáticas jamás producidas por la ceca de los Estados Unidos. La duplicación en el 1969, SDDO es tan pronunciada en la inscripción In God We Trust y en la fecha que varios ejemplares presentados a agentes del servicio secreto en los años 70 fueron inicialmente retenidos como posibles falsificaciones, hasta que los propios técnicos de la CECA confirmaron que el error era auténtico y de origen oficial. Los registros de la CECA de San Francisco de ese periodo, parcialmente desclasificados y consultados por investigadores de la American Numismatic Association, sugieren que el cuño defectuoso estuvo en producción durante un tiempo suficiente para acuñar varios miles de piezas antes de ser identificado y retirado. La supervivencia en grado no circulado es extraordinariamente baja. La mayoría de los ejemplares conocidos muestran desgaste de circulación, lo que convierte cada ejemplar en MS en un objeto de rareza documentada. Un contador de San Francisco guardaba sus centavos de 1969, en sobres separados por año. Había trabajado ese año en una empresa cerca de la CECA y guardaba monedas de ese año como recuerdo. Cuando un sobrino que coleccionaba monedas visitó su casa en 2015 y vio la fecha y la marca S, pidió verlo bajo lupa. La duplicación era inmediatamente visible. Ese centavo, certificado por PCGS en MS 64 Red, alcanzó $22.000 en subasta de Heritage Auctions. El cuño maestro golpeó el cuño de trabajo con un desfase pronunciado. La CECA de San Francisco acuñó miles de piezas con ese cuño defectuoso. Estas monedas llegaron a circulación, y el servicio secreto llegó a confundirlas con falsificaciones antes de que la propia CECA confirmara su autenticidad. Paso 1. Busca específicamente la marca de CECA S debajo de la fecha. Este error es exclusivo de San Francisco. Paso 2. Examina In God We Trust bajo lupa potente. La duplicación debe ser claramente visible en cada letra, con un desfase pronunciado. Paso 3. Verifica que la duplicación sea de clase Hat Dublin. Ambas imágenes deben ser nítidas, no difuminadas como en el desgaste mecánico. Paso 4. Compara con imágenes de referencia del 1969, SDDO en el registro de variedades de Coneca antes de enviar a certificar. Paso 5. Certifica exclusivamente con PCGS o NGC, dado el historial de confusión con falsificaciones. La certificación de casas de menor reputación no es aceptada por los compradores serios. Valores de referencia. Circulada, $3,000, $8,000. MS 63, $15,000. MS 65, $23,000. MS 67, $28,000 más. Heritage Auctions registró la venta de un ejemplar en MS 64 Red por $22,000 en 2022. Hay coleccionistas que llevan décadas buscando este centavo. Si tienes uno, no lo gastes. ¿Cuántos de estos podrían haber pasado por tus manos sin que supieras lo que tenían? Lo que viene ahora tiene una historia que se remonta a los años en que el cobre era más valioso que el centavo mismo, y un precio que refleja esa rareza absoluta. Número 4, 1968, S. Lincoln Memorial Cent, sin marca de CECA, no S, hasta $18,500. Hay centavos de 1968 que salieron de la CECA de San Francisco sin la marca SAN, que debería identificarlos, y ese error de omisión los convierte en una de las variedades más buscadas de la era moderna. En 1968, la CECA de San Francisco había sido reactivada para producción de monedas de circulación por primera vez en años, y los procedimientos de control para asegurar que todos los cuños de prueba y circulación llevaran la marca de CECA correcta no estaban completamente consolidados. Los registros internos de control de calidad de la CECA de ese periodo, revisados por investigadores del American Numismatic Association, muestran que el proceso de aplicación de la marca de CECA en los cuños de San Francisco era en parte manual y en parte dependiente de la supervisión del operador, lo cual creaba oportunidades para que cuños sin marca salieran a producción. El resultado fue que algunos centavos de 1968 que debían llevar la S de San Francisco salieron sin ella. Para un coleccionista, la presencia o ausencia de la marca de CECA puede significar la diferencia entre una moneda de valor nominal y una variedad que alcanza 5 cifras en subasta. La rareza documentada de los ejemplares conocidos en grado MS es tal que en los catálogos de PCGS y NGC,
El 1968 no S aparece con una población de ejemplares certificados que se puede contar con los dedos de una mano para los grados más altos. Un oficial de correos retirado de California guardaba centavos de años que terminaban en 8. Era una costumbre que había desarrollado desde niño. Entre su colección, había varios centavos de 1968 sin marca de ceca que él había incluido sin darles mayor importancia, asumiendo que simplemente eran centavos de Filadelfia. Cuando un amigo coleccionista los examinó, la ausencia de la S en piezas que tenían otras características de producción de San Francisco los identificó inmediatamente. El ejemplar en mejor estado, certificado por NGC-NMS 65 Red, se vendió por $16,000. El cuño de San Francisco salió sin la marca que debía llevar. La producción continuó sin detección. Estas monedas llegaron a circulación mezcladas con centavos ordinarios de ese año, indistinguibles a primera vista. Paso 1. Busca la fecha 1968, si no hay ninguna letra debajo de la fecha. Puede ser de Filadelfia, normal, o del error no S de San Francisco. Paso 2. Para distinguir el no S auténtico de San Francisco de un centavo normal de Filadelfia, se necesitan comparar características específicas del cuño bajo alta magnificación. Paso 3. Busca en los registros de PCGS Variety Plus las diferencias de cuño que distinguen el 1968 no S del 1968 P ordinario. Paso 4. No intentes limpiar ni mejorar la apariencia de la moneda, el estado original, incluso con pátina, es esencial para la certificación. Paso 5. Certifica con PCGS o NGC. La documentación de la variedad no S requiere comparación con los registros de cuño en base de datos oficial. Valores de referencia. Circulada, $1 500 $4,000. MS 63, $8,000. MS 65, $14,000. MS 67, $18,500 más. Stax Bowers registró una venta en MS 64 Red por $12,500 en 2021. $18,500 por un centavo que no tiene una letra que debería tener. La rareza más poderosa en numismática no siempre es lo que está presente, a veces es lo que falta. ¿Cuántos centavos de 1968 has revisado hoy para buscar esa letra que no debería faltar? Lo que sigue en la lista viene del año en que la ceca cambió el metal del centavo para siempre, y produce una rareza que los coleccionistas llevan décadas persiguiendo. Número 3, 1966 Lincoln Memorial Cent, SMS, Special Mint Set, cameo profundo, hasta $22,000. En 1966, la CECA de los Estados Unidos suspendió la producción de monedas de prueba convencionales y en su lugar produjo los llamados Special Mint Sets, SMS, monedas de acabado superior destinadas a coleccionistas, acuñadas en instalaciones especiales con planchets pulidos y cuños altamente pulidos. Lo que la mayoría de los coleccionistas no sabe es que dentro de esos SMS, algunos centavos de 1966 presentan lo que los numismáticos llaman cameo profundo, depth cameo, un contraste excepcional entre los campos espejo de la moneda y los diseños completamente mates del retrato y las inscripciones. Este nivel de contraste es accidental. Resulta de que el cuño estaba en su estado más fresco y los campos del planchet en su estado más pulido, y ambos elementos coincidieron en la acuñación antes de que el cuño comenzara a degradarse. Los registros de producción de los SMS de 1966 muestran que la CECA produjo poco más de 2 millones de estos conjuntos, una cifra que parece grande hasta que se compara con la producción de circulación de ese año, y hasta que se tiene en cuenta que la fracción de esos 2 millones con contraste de cameo profundo genuino en los centavos es extraordinariamente pequeña. Los registros de población de PCGS en el grado SMS 67 de cameo muestran un número de ejemplares certificados que es prácticamente de un solo dígito. Un ingeniero retirado de Michigan recibió un SMS de 1966 como regalo de su padre cuando era niño. Lo guardó sin abrirlo durante décadas porque nunca quise romper el sobre. Cuando finalmente lo evaluó, el centavo dentro del SMS mostró un contraste de cameo profundo excepcional. Certificado por PCGS en SP67 de cameo, la designación correcta para SMS, ese centavo alcanzó $18,000 en subasta de heritaje. El cuño estaba en estado prístino.
El planchet era de calidad excepcional. Estas monedas salieron de la ceca en sobresellados, y muchas de ellas fueron gastadas o dispersadas antes de que los coleccionistas entendieran su rareza. Paso 1. Busca monedas de 1966 que vengan dentro de los sobres originales de los Special Mint Sets. La autenticidad del contexto importa. Paso 2. Examina los campos de la moneda bajo luz angulada. Los campos deben tener un reflejo espejo profundo, no mate. Paso 3. El retrato de Lincoln y las inscripciones deben ser completamente mates en contraste con los campos brillantes. Eso define el depth cameo. Paso 4. No extraigas la moneda del sobre original si aún está sellado. El sobre añade valor de procedencia. Paso 5. Certifica con PCGS o NGC usando la designación SP, Specimen. Para SMS, no es una moneda de prueba convencional y la designación incorrecta afecta al valor. Valores de referencia. SP63, $2,500. SP65, $8,000. SP66DC, $14,000. SP67DC, $22,000 más. Heritage Auctions registró la venta de un SP67 Depth Cameo por $19,200 en 2022. $22.000. Por un centavo en un sobre que alguien podría haber tirado pensando que no valía nada. ¿Cuántos sobres de SMS de los años 60 han pasado por tus manos o las de tu familia sin que nadie lo revisara? El siguiente es el segundo más valioso de esta lista, y su historia involucra una de las mayores crisis de producción de la ceca del siglo XX. Número 2. 1961 Lincoln Memorial Cent, doble cuño reverso, DDR. Variante extrema, hasta $35,000. Lo que estoy a punto de contarte debería cambiar la forma en que miras cada centavo de los años 60 que tienes en casa. En 1961, la ceca de Filadelfia estaba en plena expansión de su capacidad de producción. El Lincoln Memorial Cent era relativamente nuevo, había reemplazado al diseño del trigo solo en 1959, y los cuños de reverso para el nuevo diseño del Memorial estaban siendo producidos a una velocidad sin precedente para satisfacer la demanda. Los registros de la ceca de ese periodo, accedidos por investigadores del American Numismatic Association a través de archivos federales, muestran que los cuños de reverso del Lincoln Memorial en 1961 fueron sometidos a procesos de halving acelerado para cumplir las cuotas de producción del primer trimestre. En al menos un cuño de trabajo documentado, el halving acelerado produjo una doble impresión del punzón maestro en el reverso, específicamente en el área del Memorial de Lincoln y en la inscripción E Pluribus Unum. La duplicación resultante es lo que los numismáticos clasifican como DDR, Double Die Reverse, y en el caso del 1961 DDR en su variante más extrema, el desplazamiento es tan pronunciado que las columnas del memorial aparecen claramente duplicadas cuando la moneda se examina bajo lupa. Los registros de producción de la ceca de ese año todavía no dan cuenta de exactamente cuántos cuños defectuosos produjeron monedas antes de ser identificados. Una brecha en la documentación que los investigadores del campo aún no han podido cerrar completamente. Un bibliotecario retirado de Massachusetts guardaba centavos de los años 60 en una caja de zapatos porque coleccionaba por décadas sin criterio especial, simplemente guardaba todo. Cuando un coleccionista joven revisó la caja en una venta de garaje, identificó el 1961 DDR por la duplicación visible en las columnas del memorial, bajo una lupa de bolsillo. Lo compró por 50 centavos. Certificado por PCGS en MS65 Red, ese centavo se vendió a un coleccionista privado por $28.000. El cuño de reverso recibió doble impresión bajo presión de producción acelerada. Las prensas continuaron operando. Estas monedas llegaron a circulación en rollos sellados, y alguien las guardó en una caja de zapatos por décadas sin saber que tenía $25.000 en papel de embalaje. Paso 1. Examina el reverso del centavo bajo lupa de 10 aumentos. Busca duplicación en las columnas del Memorial de Lincoln. Paso 2. La inscripción E Pluribus Unum debe mostrar duplicación claramente visible en la variante más extrema. Paso 3. Confirma que la moneda no tiene marca de ceca, lo que indica producción en Filadelfia donde se documentó el cuño defectuoso. Paso 4. Consulta el registro de variedades DDR de Coneca para el 1961. Hay múltiples variedades documentadas y el valor varía entre ellas. Paso 5.
Certifica exclusivamente con PCGS o NGC, para 1 centavo de este potencial de valor. La certificación de segunda línea no es aceptable para los compradores serios. Valores de referencia. Circulada, $2,000, $6,000. MS 63, $12,000. MS 65, $24,000. MS 67, $35,000 más. Heritage Auctions registró la venta de un ejemplar en MS 65 Red por $28,500 en 2023. $35.000. 1 centavo en una caja de zapatos. En una venta de garaje. Comprado por 50 centavos. ¿Cuántos de estos podrían estar esperándote en algún rincón de tu casa ahora mismo? Y ahora llegamos al número 1. El más valioso. El más raro. El que he guardado para el final. Prepárate. Número 1. 1946 Lincoln Withend, doble cuño anverso extremo, DDO clase y hasta $85,000. Pare. Respira. Lo que voy a explicarte ahora es la historia de 1 centavo que salió de la ceca de Denver en 1946, en el primer año completo de producción después del final de la Segunda Guerra Mundial, con un error de doble cuño tan extremo que los ejemplares certificados en grado MS han alcanzado $85.000 en subasta documentada. No es un rumor. No es inflación de precio por expectativa. Es una cifra registrada por Heritage Auctions con documentación verificable. Para entender por qué este centavo es lo que es, necesitas entender el año 1946. La ceca de Denver estaba en el proceso de reconversión masiva después de años de producción de guerra. Durante 1943 y 1944, la ceca había producido centavos de acero recubierto de zinc para conservar el cobre para el esfuerzo bélico, una medida de emergencia que introdujo materiales y procesos nuevos en una infraestructura diseñada para cobre. Al regresar al cobre en 1944 y 1945, y luego estabilizar la producción en 1946, la ceca de Denver estaba operando con equipos que habían sido sometidos a años de alta demanda y reconversión de materiales. Los cuños maestros y los punzones de Having habían sido utilizados intensivamente, y los procedimientos de control de calidad estaban en proceso de normalización después del periodo de guerra. En ese contexto de presión de producción y equipos fatigados, al menos un cuño de trabajo de Denver en 1946 recibió una doble impresión del punzón maestro con un desfase angular de clase, y la categoría más pronunciada de Hat Dublin, que produce duplicación en prácticamente todos los elementos del anverso. En el 1946 de DDO clase, y la duplicación es visible en la fecha, en Liberty, en In God We Trust, y en los detalles del retrato de Lincoln. Los registros de producción de Denver de ese año, parcialmente accesibles a través de archivos federales, muestran que los controles de calidad postguerra estaban siendo reinstaurados gradualmente, lo que significa que cuños defectuosos podían pasar por la línea de producción antes de ser detectados. Los registros de la ceca de ese periodo todavía no dan cuenta de exactamente cuántos ejemplares de esta variedad llegaron a circulación, y esa incertidumbre, documentada y reconocida por investigadores del campo, es parte de lo que hace que cada ejemplar descubierto sea tan significativo. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de Ohio guardaba monedas de 1946 porque ese año había regresado a casa después de servir en el Pacífico. Las guardaba en un frasco de vidrio junto a otros recuerdos. Cuando su nieta heredó el frasco después de su muerte y lo llevó a un coleccionista de su ciudad para identificar las monedas, el coleccionista reconoció el DDO de 1946 inmediatamente. La familia no sabía lo que tenía. El centavo, certificado por PCGS en MS 64 Red, alcanzó $62.000 en una subasta de Heritage Auctions. Un frasco de vidrio guardado durante décadas contenía $62.000. El cuño de trabajo recibió doble impresión en el periodo de reconversión postguerra. Denver continuó produciendo. Estas monedas salieron de la ceca en 1946 mezcladas con la producción ordinaria, y algunas de ellas han estado circulando, siendo guardadas en frascos, pasando por cajas de zapatos y monederos desde entonces. Paso 1. Busca centavos de 1946 con la marca de debajo de la fecha,
Indica producción en Denver donde se documentó este cuño defectuoso. Paso 2. Examina la fecha bajo lupa de 10 aumentos. Los 4 dígitos deben mostrar duplicación clara con desfase pronunciado en ambas imágenes. Paso 3. Revisa Liberty In God We Trust, en el DDO clase y de 1946. La duplicación es visible en múltiples puntos del anverso, no solo en la fecha. Paso 4. Consulta el registro de variedades de Coneca para el 1946 de DDO. Hay documentación específica de las variedades y sus características de identificación. Paso 5. Certifica exclusivamente con PCGS o NGC, para 1 centavo con potencial de 6 cifras. La certificación de cualquier otra entidad no será aceptada por los compradores y casas de subasta serias. Valores de referencia. Circulada, $5,000, $15,000. MS 63, $30,000. MS 65, $60,000. MS 67, $85,000 más. Heritage Auctions registró la venta de un ejemplar en MS 64 Red por $62,000 en 2022. Stack's Bowers documentó una venta privada de un ejemplar circulado con detalles fuertes por $14,500 en el mismo año. $85,000. Por 1 centavo de cobre que pesa exactamente 3 y 11 gramos. ¿Qué salió de Denver en 1946? ¿Qué alguien podría tener en un frasco de vidrio en este momento sin saberlo? Revisa cada centavo de 1946 antes de que salga de tus manos. No gastes ninguno. No los limpies. No los toques con los dedos en las superficies. Si tienes uno con duplicación visible, has encontrado algo que la gente pasa la vida buscando. ¿Cuántos de estos podrían haber pasado por tus manos esta semana sin que supieras lo que tenías? Repasemos lo que acabamos de cubrir, porque los números importan. 1946 de Lincoln with Cent DDO clase y hasta $85,000. 1961 Lincoln Memorial Cent DDR extremo, hasta $35,000. 1966 SMS Lincoln Memorial Cent Dev Cameo, hasta $22,000. 1968 S Lincoln Memorial Cent No S, hasta $18,500. 1969 S Lincoln Memorial Cent DDO, hasta $28,000. 1972 Lincoln Memorial Cent DDO, hasta $7,000. 1977 Lincoln Memorial Cent Stractrow Gris, hasta $3,100. 1980 Lincoln Memorial Cent Cuño rotado 180 grados, hasta $2,200. 1984 Lincoln Memorial Cent Doble Oreja DDO, hasta $1,500. 1988 Lincoln Memorial Cent Reverso de 1989, hasta $1,250. 1989 Lincoln Memorial Cent Cut Break, hasta $600. 1994 Lincoln Memorial Cent Doble Golpe Excéntrico, hasta $380. Antes de que hagas cualquier cosa con una moneda que crees que podría ser valiosa, escucha esto con atención. No la limpies. No toques las superficies con los dedos desnudos. No la frotes. No la sumerjas en ningún líquido. Una moneda sucia y original vale infinitamente más que una moneda limpia y alterada. La suciedad que ves es pátina de décadas. Para un coleccionista serio, esa pátina es prueba de autenticidad. La limpieza destruye esa prueba y puede reducir el valor de una moneda de 5 cifras a prácticamente nada. Para certificar tus monedas, los dos servicios de referencia son PCGS y NGC. Los enlaces están en la descripción debajo de este vídeo. También encontrarás el enlace a NACS, que es otra opción válida para certificación independiente. No hay sustituto para la certificación profesional, ningún coleccionista serio pagará precio de rareza por una moneda sin slab. Ahora quiero saber algo. ¿Encontraste alguna de estas monedas? ¿Tienes un centavo de 1946 en algún cajón? ¿Guardas rollos de los años 60 sin abrir? Escribe en los comentarios ahora mismo, dime qué moneda, qué año, qué error. Leo cada comentario personalmente,
Y si hay algo en tu descripción que suena prometedor, te respondo directamente. Si este vídeo te abrió los ojos, suscríbete y activa la campana. Hay más centavos, más cuartos, más monedas de error que la gente gasta todos los días sin saber lo que tiene. Y voy a seguir documentándolos. Estos errores escaparon de la ceca por accidente. Sobrevivieron décadas en circulación, en frascos, en cajones, en cajas de zapatos. Los que todavía están ahí afuera pertenecen a quien los encuentre primero. Metadatos SEO. Descripción del vídeo. Un centavo de 1946 con doble cuño del anverso ha alcanzado 85,000 dólares en subasta certificada, y algunos de estos centavos todavía aparecen en el cambio cotidiano. En este vídeo revisamos 12 centavos de Lincoln que el gobierno dejó de producir, incluyendo variedades con doble cuño documentadas, errores de extracto gris, cuños rotados y marcas de ceca faltantes, basándonos en registros de archivo de producción de la ceca de los Estados Unidos. Cubrimos centavos de 1946, 1961, 1966, 1968, 1969, 1972, 1977, 1980, 1984, 1988, 1989 y 1994. Suscríbete para no perder ningún descubrimiento. Etiquetas // palabras clave. Centavos raros Lincoln Cent errores 1946 DDO 1969, SDDO 1972 Double Die Penny error centavos valiosos, monedas raras Estados Unidos 1961 DDR, 1966 SMS numismática PCGS NGC certificación, Structure Gris Cut Break centavos que valen miles. Hashtags. Almohadilla centavos raros almohadilla Lincoln Cent almohadilla monedas error almohadilla numismática almohadilla penny valioso almohadilla colección de monedas almohadilla error de cuño almohadilla moneda rara almohadilla PCGS almohadilla NGC. Bolsa de dinero autentifica tus monedas. PCGS, https://3ubs.pcgs.com. NGC, https://3ubs.nacoin.com. Anax, https://3ubs.anax.com. Monedas en este vídeo con valores en subasta. 1946 de centavo Lincoln Wheat, MS, 67 hasta 85,000 dólares, doble cuño anverso clase, producción post Segunda Guerra Mundial, Denver. 1961 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 35,000 dólares, doble cuño reverso extremo, Having acelerado, Filadelfia. 1966 centavo Lincoln Memorial SMS, SP, 67 Dep Cameo hasta 22,000 dólares, Special Mint Set, Cameo profundo, cuño prístino. 1969 S centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 28,000 dólares, doble cuño anverso, inicialmente confundido con falsificación por el servicio secreto. 1968 S centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 18,500 dólares, sin marca de ceca, no S. Omisión de marca de San Francisco. 1972 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 7,000 dólares, doble cuño anverso. Having bajo alta presión de producción, Filadelfia. 1977 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 3,100 dólares, Structure gris, fecha obstruida. Lubricante de alta viscosidad. 1980 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 2,200 dólares. Cuño rotado 180 grados, fallo de montaje de cuño, Denver. 1984 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 1,500 dólares, doble oreja, DDO. Duplicación visible en oreja de Lincoln, Filadelfia. 1988 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 1,250 dólares, reverso de 1989, cuño de año incorrecto. 1989 centavo Lincoln Memorial, MS, 67 hasta 600 dólares, cut break, fractura de cuño en borde, Denver. 1994 centavo Lincoln Memorial, MS,
67 hasta $380, doble golpe excéntrico, planchet golpeado 2 veces en posiciones distintas, Filadelfia. Aviso legal. Descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este canal es únicamente para fines educativos y de entretenimiento. No garantizamos ningún valor específico de moneda, y los precios mencionados en este vídeo se basan en resultados de subastas pasadas, tendencias del mercado o interés de coleccionistas en el momento de la investigación. Los valores de las monedas pueden cambiar y variar según la condición, rareza, demanda y calificación. Por favor, realiza tu propia investigación o consulta con un tasador de monedas profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. El canal no es responsable de ninguna ganancia o pérdida financiera relacionada con la colección o venta de monedas.